8 de la mañana con 35 minutos. Miren quién está aquí. Don Sebastián ¿Qué tal? Aguirre. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo nos estamos preparando Hola. para mañana? Seba, nos toca segmento de la mañana Sí, extenso. pues, vamos a estar durante la mañana, sábado y domingo. Así es, entre Al pie 7 del y cañón. 1. Exacto, más o menos. En toda la previa del proceso de elecciones mañana y el Para domingo tocar la ya chichoca. con el proceso de votación en marcha. Va a estar entretenida y esta cobertura va a estar muy buena. Así es. Tenemos buenas herramientas. Sebastián va a estar en el Magic Wall, que es la Exacto. clásica pantalla que usan en CNN Internacional cuando hay elecciones. Pues muy entretenida porque de verdad funciona súper bien, muy rápido. Tenemos además el trabajo con Anholster que nos entrega toda la data para ir reflejándola ahí. Entonces ustedes van a poder ver los resultados, por ejemplo, cuando ya empiece el conteo, pero al minuto, al instante, porque estamos conectados directo con la base de datos de CERVEL. No, es Genial. muy, muy bueno. Vamos a estar con eso este fin de semana. Hoy vamos a revisar noticias de materia económica de esta semana. Ayer pasó un poco colado finalmente el acto donde estaba el presidente Gabriel Boric porque entregó un mensaje político asociado al caso Monsalve, pero el origen de ese acto era la promulgación de la ley de cumplimiento tributario, que es, según el Ministerio de Hacienda, según lo han planteado, el proyecto de reforma más importante en materia de cumplimiento de las obligaciones tributarias en los últimos 24 años. Así lo definían, así de grande e importante. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados hace un buen rato. Ayer se promulga después de su paso por el Tribunal Constitucional y por Contraloría, pero es bien interesante recordar algunos temas que son fundamentales en esta ley, que lo que busca es combatir la evasión y la elusión tributaria. Las estimaciones de este proyecto es que pueda recaudar cerca de 1,5% del PIB hacia algunos años adelante, cuando ya esté completamente en régimen. Eso equivale a cerca de 4.500 millones de dólares. Y ha habido ahí toda una discusión respecto a si va a ser posible recaudar la plata que promete. ¿Y por qué esto es relevante? Porque ya para el próximo año se espera que comience la recaudación más alta sobre la base de las herramientas que genera este plan de cumplimiento tributario. Recordemos que acá se modificó el levantamiento del secreto bancario, habrá una fiscalización más estricta también a aquellos que son informales, por ejemplo, y ya vamos a hablar sobre esto. Se va a fiscalizar de manera mucho más exhaustiva a aquellos que se dedican al comercio informal y que reciben transferencias por montos que quizás son bajos, pero muy reiteradas en el tiempo. Más de 50 transferencias en el mes podría significar ya una señal de alerta que el Servicio de Impuestos Internos luego va a aplicar para poder generar fiscalización y cobrar el IVA cuando corresponda, por ejemplo, si es que hay un trabajo de comercio más intensivo, entre otras cosas. Tiene 7 pilares, busca modernizar la administración tributaria, combatir la informalidad, como decíamos, combatir delitos tributarios, la elusión, fortalecer la defensoría del contribuyente, regularizar deudas tributarias y fortalecer la institucionalidad. ¿Y por qué hay cuestionamientos? Bueno, por el lado del objetivo que se plantea esta reforma. ¿Va a ser capaz de recaudar lo que promete? Eso es súper relevante porque de la mano de mayores ingresos van asociados también mayores gastos. Por ejemplo, la mejora en pensiones que se pretende elevando la PGU va a estar amarrada a esta mayor recaudación. Los compromisos en seguridad, por ejemplo, también, y el fortalecimiento de la agenda de seguridad van amarrados también a esta mayor fiscalización. Ayer el ministro Mario Marcel entregó su punto de vista, dijo que los cálculos que tenían en Hacienda de cuánto se podía recaudar y sobre todo el próximo año eran bastante conservadores. Escuchemos qué fue lo que dijo. Más que crítica, son especulaciones respecto de cuánto podría recaudarse. Entonces la manera de responder eso es decir, bueno, cuán, por así decirlo, es prudente lo que se ha incorporado en el presupuesto en relación a lo que se espera recaudar. El hecho de que hay normas que se van a ir aplicando gradualmente, que particularmente en temas de fiscalización no es instantánea la recaudación que se genera. Mirando esas proporciones, uno puede decir es una cifra prudente. Eso decía el ministro Marcel, que era una cifra prudente entonces para poder calcular cuánta plata efectivamente va a ingresar extra a partir del próximo año. Y les contábamos que hay toda una controversia a propósito de una de las medidas que establece este plan de cumplimiento tributario, que determina que los bancos tendrán que informar al Servicio de Impuestos Internos cuando detecten que alguno de sus clientes, que son contribuyentes por supuesto, reciban en un mismo mes
más de 50 transferencias de personas distintas. Y ahí vino la caricatura o el comentario de qué pasa con el tesorero del curso que Exacto. recibe las cuotas de toda la, qué sé yo. Por ejemplo, yo participo en un equipo de fútbol, en un grupo grande, somos como 100 personas que Ya. estamos ahí, jugamos una pichanga semanalmente y hay una persona que recibe la cuota de la cancha. Claro. ¿Qué pasa en y ese toda la caso? semana. Bueno, en el Servicio de Impuestos Internos dicen que no hay que caricaturizar este tema, que acá no va a haber una persecución contra los tesoreros de curso ni contra los que organicen pichangas Pichanga. o asados, porque esto tiene que ver más bien con dar señales de alerta respecto a prácticas comerciales más bien. Ya, pero igual ahí opera el criterio del banco, en el fondo, ¿no? No. El banco está obligado a reportar esa información, pero luego es el Servicio de Impuestos Internos El que que aplica con el la criterio. información va a tener que decir, Ya. esta persona es sospechosa o no de estar realizando algún tipo de actividad comercial que amerite una fiscalización más alta. Acá no hay un trabajo o más bien un nuevo pago tributario asociado a esas transferencias. No es automático, sino que es una señal de alerta que tienen que entregar los bancos. Los bancos están obligados a hacerlo. Quien aplica el criterio, si corresponde una fiscalización o no, es el Servicio de Impuestos Internos. Pero, por ejemplo, personas que venden a través de redes sociales, productos que importan desde China, que no pagan además todavía, hasta ahora por lo menos, el IVA al momento de importarlo, y que luego terminan revendiéndolo a través de las redes sociales. De eso hay muchísimos casos. Bueno, por ahí va la fiscalización y dónde podría el énfasis el Servicio de Impuestos Internos. El objetivo es que paguen los impuestos que correspondan a aquellos que efectivamente están dedicados al comercio. Si el tesorero del curso recibe muchas transferencias todos los meses, efectivamente, y luego el servicio por alguna razón termina fiscalizándolo, será fácil demostrarlo, decir, oye, mira, yo tengo tal rol, todas las personas que me transfieren mes a mes son las personas que son apoderados del curso, qué sé yo. O sea, Claro. habrá forma e instancias también para poder apelar a todo eso, pero el asunto va sobre todo por el lado de los informales. Sobre este punto se refirió Javier Echeverri, el director del Servicio de Impuestos Internos ayer. Hay un control mucho más estricto en el inicio de actividades cuando van a timbrar facturas, porque hay gente inescrupulosa que inventa facturas para disminuir el pago de IVA. Estamos siendo mucho más estrictos en eso. Y esos comercios que deberían pagar IVA, que deberían hacer inicio de actividades, tienen que hacerlo como el resto de los chilenos. Eso es todo. El tema de que un asado de curso, que las cuotas, eso no tiene nada que ver. Eso sigan juntando la plata para los asados de curso, para todo. Las cosas que tienen que hacer no tienen nada que ver. Es bueno cuando la autoridad habla tan claramente. ¿Cierto? Y se reía ahí el ministro Se Marcel reía atrás en Marcel el punto de prensa, porque claro, ha habido harta especulación sobre este asunto. Carolina Saravia, que también es parte del Servicio de Impuestos Internos, decía, esta es una norma que busca fiscalizar la informalidad y no las relaciones personales. Y lo que busca al final también no es terminar con un determinado negocio. Si una persona vende estos productos que importa desde una página web de comercio chino a un bajísimo precio, los revende, la idea no es que cierre su negocio, sino que lo formalice nomás. Si usted está vendiendo tanto, bueno, emita la boleta que corresponde y listo, y con eso puede seguir adelante con esa pyme, con ese proyecto comercial. Bueno, quisimos también ver una visión, digamos, externa al Estado para entender cómo va a operar este plan de cumplimiento tributario y sobre todo para saber si es que será posible que se alcance la recaudación que se plantea. Es un plan súper ambicioso. Hay un cambio de política también. Hemos conversado con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que dicen que Javier Echeverri trae una estrategia distinta para poder implementar no solo estas medidas, sino dar con cumplimiento tributario, más fiscalización en terreno, con equipos que salgan a la calle, con fiscalización en las carreteras, al transporte, etcétera, para poder cumplir con esto. Va a tener un rol muy importante. Pero hay dudas respecto a lo que efectivamente será capaz de cumplir. Alberto Cuevas, socio de KPMG en Chile, nos explicaba su punto de vista. La meta de recaudación de 1.200 millones de dólares en régimen para el próximo año es a lo menos muy desafiante. Yo creo que uno debiera esperar que debería estar asegurada más o menos con el trabajo de fiscalización la mitad de ese monto y luego el resto va a depender mucho de cómo el director actual reordena los recursos, reordena las orientaciones de la fiscalización y logra cerrar esa brecha para llegar a esa meta, pero no es fácil. Reglas como estas, sobre todo reglas más complejas o más sofisticadas, tienen habitualmente, no solo ahora, sino que en toda la historia de desarrollo de esas reglas, tienen un impacto que uno debería
considerar que ya está maduro, que está sostenible en el tiempo, entre 2, 3 y 5 años. Ahí está entonces la visión desde KPMG. Este es un proceso gradual. Cuando estén completamente en régimen se espera recaudar estos 4.500 millones de dólares aproximadamente. Falta mucho trecho, pero ya veremos cómo el Servicio de Impuestos Internos va implementando entonces esta ley que ya está promulgada, la Ley de Cumplimiento Tributario. 8:46. Cambiamos de tema para ver qué está pasando en los mercados y en particular lo que está ocurriendo en la bolsa chilena y con el precio del dólar, que ha ido subiendo de manera bien fuerte, ha tenido una tendencia al alza en las últimas semanas, se está acercando a niveles que no veíamos en 2 o 3 meses, y eso levanta una serie de preguntas sobre lo que está ocurriendo en el mercado, porque en paralelo la bolsa chilena se está acercando a máximos históricos. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el analista de Square Financial, Renato Campos, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Renato. Carolina, Sebastián, Fernando, un gusto. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar con nosotros. Renato, partamos por la parte que tiene que ver con el dólar y el precio del tipo de cambio que había estado subiendo de manera bien fuerte. En algún momento parecía proyectarse hacia los 1.000 pesos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? ¿Cómo está cerrando esta semana el tipo de cambio acá en Chile, Renato? Bueno, Sebastián, mira, quiero señalar 2 fechas importantes de cara a los próximos días. El 5 de noviembre y el 7. Estas 2 fechas representan, por un lado, las elecciones de Estados Unidos, en donde tenemos a Kamala Harris y Donald Trump como principales contendores, y posterior a eso, 2 días después, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya implementó un recorte agresivo de 50 puntos básicos, agresivo entre comillas. Por tanto, el mercado ha venido centrando su mirada en lo que sucede finalmente más al norte, teniendo en cuenta finalmente las afecciones que esto puede ocurrir en términos económicos, en términos políticos, y por supuesto la disposición de los mercados y de los inversionistas. Recordemos que a fin de cuentas los inversionistas mueven o alocan finalmente sus fondos, sus inversiones de acuerdo a expectativas. Y es lo que ha venido finalmente marcando un poco la pauta, Renato, junto también con una inercia importante en los desarrollos de las cifras macroeconómicas. Renato, y esas expectativas en base a esas fechas que tú mencionabas, ¿hacia dónde apuntan hoy día? ¿Hacia los 1.000 pesos por dólar? Particularmente hablando, hoy en día estamos hablando muy probablemente por valores sobre los 9.60, teniendo en cuenta si es que Donald Trump llega a tener una eventual victoria. Ahora, esto obviamente siempre se habla en términos de probabilidades. Puede ser que efectivamente ocurra una situación aquella, respondiendo finalmente a las amenazas que ha señalado el republicano de aumentar las tarifas hasta 200% con China, por ejemplo, lo cual obviamente eso obliga a tener una reestructuración económica importante, aumento en la inflación, probablemente que la Fed se vea obligada a llevar a no realizar recortes tan agresivos o incluso menos, los cuales en algún minuto se estipulaban que para el próximo año podían llegar a ser 10. Hoy en día ya se barajan solamente 5 o 6 recortes durante el 2025. Por tanto, ahí es donde se mueve un poco la balanza y lo que está sucediendo. Ahora Renato, ¿qué tanto pesan en estos movimientos del dólar acá en Chile ciertos factores de especulación también que deben estar en la ecuación del análisis? ¿Pero qué peso tienen? Te lo pregunto porque si uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, desde junio a la fecha, en algún momento estuvo bordeando los 9.60 a mediados de junio, pero en julio ya lo veíamos bajar a cerca de 900 y así esas subidas y bajadas en corto plazo se han producido por lo menos 3 veces ya en este segundo semestre. ¿Qué tanto ves ese factor de especulación en torno al precio del dólar? Lo que tú acabas de señalar finalmente describe un rango lateral para el tipo de cambio, lo cual se señala dentro del análisis técnico para los traders. Y en particular, efectivamente, se mueve en un rango lateral producto de diversas especulaciones. Hasta hace meses atrás el mercado miraba qué es lo que podía dictaminar el Banco Popular de China también, teniendo en cuenta los estímulos que la economía sí requiere, con los 300.000 millones o aproximadamente 300.000 millones de dólares que impulsan que se centraron finalmente más bien en el mercado inmobiliario y en la deuda de algunos bancos locales. Por tanto, esa especulación finalmente determinó que el cobre en algún minuto pasara de cotizar desde los $4 hasta los 4,7. Luego de eso teníamos un cobre que retrocedía porque finalmente no se respondían a las expectativas o un escenario de crecimiento mayor para China, y eso termina señalando finalmente un menor valor intrínseco también para el peso chileno
debido a la correlación que este tiene. Oye, Entonces, son diversos factores los que están moviendo hoy en día el tipo de cambio. Sí, estamos conversando con Renato Campos aquí en Agenda Económica. Renato, yo sé que esta pregunta no tiene una respuesta muy fácil porque nadie tiene la bolita de cristal, ¿no? Pero pensando en lo que vendrá en vacaciones y mucha gente que pueda estar planificando viajes al extranjero, por ejemplo, ¿qué recomendación harías tú sobre la compra de dólares? ¿En qué momento quizás de este cierre de año valdría la pena mejor aprovisionarse un poquito de la moneda? Bueno, hay que tener en cuenta diversos factores. Por un lado, las elecciones en Estados Unidos y mirar, aquellos que ya vayan mucho más en detalle, mirar las encuestas y el resultado final que esto pueda llegar a tener. Okay. Pero es muy probable también, obviamente, mirando las políticas monetarias, la evolución de la economía local, que ha mostrado también un deterioro en el crecimiento, una caída en las ventas minoristas, una desaceleración, creo yo, que bastante clara, en donde el desempleo también aumenta. Uh-huh. Es muy probable que veamos más bien una tendencia alcista, o que se mantenga esta tendencia alcista para el dólar, con una señal mucho más probable que se mantenga en torno a los 9.60. Ahora, por tanto, valores que puedan estar muy cercanos a 9.40 o los mismos 900 siempre van a ser buenos precios hoy en día como para considerar en el futuro estos eventuales viajes o compra de dólares. estamos conversando con Renato Campos, analista de Square Financial. Renato, para un país que tiene de alguna manera el control de las monedas que circulan en el país, o básicamente cómo se generan los intercambios de dinero, porque el factor dólar y el padrón dólar es muy potente y por lo tanto puede no importarles demasiado lo que esté pasando al otro extremo del planeta, siempre y cuando vaya subiendo o esté muy fuerte el dólar. ¿Cómo, en ese sentido, tú has mencionado varias veces ya a China? China trató de generar una suerte de competencia con el dólar muy fuerte hace algún tiempo, y me imagino que lo sigue intentando. ¿Sigue siendo el padrón dólar la referencia para todo tipo de situaciones que tengan que ver con intercambios internacionales? Sí, continúa siendo. O sea, respondiendo, Fernando, a tu pregunta, es afirmativa y continúa siendo la moneda de referencia para el mundo entero hoy en día. Efectivamente, China lo intentó, lo va a seguir intentando, por eso es que también intenta fortalecer sus relaciones comerciales, sobre todo en Latinoamérica, mirando como, por ejemplo, lo que puede llegar a ser una relación eventual con México, que hoy México le ha dado un portazo a extender sus relaciones comerciales y se cierra o se cierne solamente a continuar fortaleciendo su relación histórica con Estados Unidos, por ejemplo. Ahí es donde el mercado mira esas intenciones progresivas para poder abarcar más terreno por el lado de China y que pueda ser una economía cada vez más competitiva con Estados Unidos. Renato Campos, analista de Square Financial, nos ha acompañado esta mañana aquí en Agenda Económica. Gracias por el contacto, Renato. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buenos días. 8:53. Vamos a hablar ahora de uno de los minerales que está de moda en las conversaciones políticas y económicas a nivel mundial. Hablamos del litio y de una noticia bien preocupante que llegó de Estados Unidos. O sea, para Estados Unidos en realidad una súper buena noticia. Para Chile podría ser más preocupante. Porque resulta que un grupo de investigadores en ese país, en el estado de Arkansas, descubrió un depósito de litio que podría, dejémoslo bien en condicional, pero podría representar un cambio fundamental en el escenario del mercado del litio a nivel mundial. Es tan grande el depósito y las estimaciones de cuánto litio hay ahí que podría satisfacer la demanda por litio a nivel global de aquí al 2030. Ya. Esa es la dimensión del depósito que se ha encontrado allá. Esta noticia está en los principales medios norteamericanos. Según el New York Times, explican, este depósito estaría en salmueras bajo tierra. Y de acuerdo al diario, varias empresas están explorando en la zona viendo posibles técnicas para extraerlo. Pero con la ayuda de pruebas de agua y de Machine Learning como tecnología aplicada a esta exploración, los investigadores determinaron que podría haber entre 5 y 19 millones de toneladas de litio. El rango es amplio, es cierto, pero se trata de todas maneras de un depósito súper grande que a priori podría satisfacer ya la demanda de litio que tendrán en los Estados Unidos.
No es tan extraño que se haya encontrado esto porque a las exploraciones tradicionales para ir buscando nuevos depósitos y nuevos yacimientos en Estados Unidos se suman los incentivos que ha entregado el gobierno de Joe Biden desde hace varios años en este proyecto y este plan para poder generar cambios en la forma de suministro de minerales críticos en Estados Unidos que se impulsó hace algunos años. Como decíamos, es un estudio que ha llevado adelante investigadores del Departamento Geológico de los Estados Unidos, además del gobierno de Arkansas, que en conjunto entonces llevaron adelante esta exploración. Voy a decir algo terrible, perdona Sebastián la interrupción, que en el fondo en este contexto en que China es un país súper comprador de este tipo de metales, nos conviene que gane Trump, porque ahí la relación comercial no... La relación entre Estados Unidos y China, o sea, China es muy difícil que se convierta en el principal comprador de litio de China. No, de todas maneras, claro. Esto probablemente va a abastecer el mercado interno, estimulado por una industria que busca transitar hacia los vehículos eléctricos o de bajas emisiones que necesitan mucho litio precisamente para ser fabricado, y Estados Unidos lo que está apostando es a depender menos de China y desarrollar nuevamente capacidades locales o con México, pero en definitiva un depósito de esta naturaleza cambia el balance de oferta y demanda, digamos, a nivel global. Por el lado de la oferta, al aumentarla, evidentemente que eso podría tener incidencia en el precio. ¿Por qué nos importa a nosotros? Bueno, porque Chile quiere transformarse en un actor clave en el suministro de litio. Tenemos las principales reservas a nivel mundial, pero evidentemente que esto puede modificar los pesos específicos de cada uno. Catherine Kinnearim, en la revista Forbes, es una de las investigadoras y citada en esta revista, decía: estimamos que hay suficiente litio disuelto en salmueras presente en esa región para reemplazar toda la importación de litio en Estados Unidos y más. Así que es una señal de advertencia también de cómo está cambiando el escenario, y una señal también para que Chile se pueda mover más rápido de lo que lo está haciendo hasta ahora. Si ha habido alguna crítica es que nos hemos demorado muchísimo en cambiar el escenario. Hoy día tenemos solo dos grandes productores, que es SQM y la norteamericana Albemarle. El gobierno ha impulsado la Estrategia Nacional del Litio, pero todavía no hay novedades consolidadas, digamos. ¿Y se sigue buscando si es que hay? Si es que hay ¿qué? ¿Litio? Más litio. ¿Más litio? ¿En el mundo? De todas maneras. No, en Chile. Ah, en Chile. Los salarios están Bueno, súper Estados Unidos está buscando y acaba de anunciar, según lo que dijiste, bueno, que lo descubrió. Sí. ¿Ah? Chile lo que ha hecho dentro de la Estrategia Nacional del Litio es avanzar a definir cuáles son los salarios que están para conservación y cuáles son los más de 20 que van a ser dispuestos al mercado para que privados puedan entrar a producir ahí. Y esa parte ya se hizo. Pero eso porque ya se conoce que ahí hay litio. Exactamente. Pero mi pregunta es si es que hay varios países que están haciendo lo mismo que hizo Estados Unidos y que descubrió que había nuevas fuentes de litio. Bueno, qué interesante lo que pregunta, porque la semana pasada estuvimos con la presidenta del Colegio de Geólogos en el programa Minería 360 aquí en CNN, y decía que faltaba incentivar más. Quien tenía que hacerlo era el Estado. Faltaba incentivar la exploración no solo de litio, de cobre también, porque hay mucho trabajo por delante, decía, hay muchos recursos que probablemente están ahí. El tema es que hay que meter plata, y eso es riesgoso también porque estás, digamos, haciendo una apuesta. O puedes que no encuentres. Exacto, y ahí es donde entra el Estado, como lo hizo en Estados Unidos, entra el Estado a explorar para disminuir el riesgo entonces de los privados al momento del desarrollo de esas exploraciones. Por ahora, Chile está a la espera de las definiciones de aquellas empresas que van a explotar litio en esos salares que han sido definidos como salares disponibles. Codelco ayer, en todo caso, a través de un comunicado, informaba que están muy cerca y que probablemente en noviembre van a dar a conocer a el socio que han elegido para explotar el salar de Maricunga, que es otra de las piezas importantes de la Estrategia Nacional del Litio en nuestro país. Mientras tanto, en Argentina también hay avances. Justo ayer se conocía que Eramet, una empresa francesa, compró una parte de un porcentaje que tenía una empresa china en la explotación del litio allá en el país vecino, y eso le va a permitir entonces fortalecer su presencia en ese lado de la cordillera. Están avanzando harto los argentinos. Lo que dicen en todo caso acá en Chile, en el gobierno en general, es que de todas maneras Argentina tiene costos de producción que son mucho más altos y Chile sigue siendo más competitivo, pero mientras no haya anuncio de inversión, bueno, va a pasar un rato todavía antes de que tengamos novedades de eso acá en Chile. Y cerramos, porque son las 9 ya, con una noticia bien interesante de cómo se va reconfigurando el segmento del retail y de las tiendas comerciales acá en la capital en particular. ¿Se acuerdan que cerró una tienda emblemática de Falabella ahí en Providencia? Claro, Providencia que ahora con es Lyon. el mall chino más grande del país. Así es. Bueno,
Ahora Ripley se sumó también a esta tendencia de reconfigurar su presencia estratégica en algunas zonas y cerró una tienda emblemática. Era la primera tienda que abrieron, de hecho, que abrió la cadena Ripley, mira, acá en Santiago. qué simbólico. Que está ubicada en la calle Huérfanos, 967. Bueno, ese local histórico que abrió en 1964 va a bajar sus cortinas. La razón fundamentalmente, dicen desde la empresa, es que esta tienda, además de otra en Concepción que también van a cerrar, representan menos del 1% de los ingresos de la compañía. Pero yo quería dejar también una reflexión respecto a cómo el centro está cambiando. El centro de Santiago ha sufrido un éxodo de muchas tiendas, locales comerciales, pero también oficinas que se están moviendo hacia otras partes porque ha habido una crisis de seguridad, por cierto abandono quizás de esa parte como casco histórico. Después del estallido social, nada volvió a ser igual en el centro de Santiago y estas dinámicas lo reflejan también. Y la pandemia. Y el eje, bueno, la pandemia también, y el eje, digamos, comercial tradicional de Santiago Centro se ha ido desplazando hacia el oriente y yo creo que aquí hay un reflejo también de eso, en la decisión histórica que adopta Ripley respecto a esta tienda. Perfecto. Muy bien. Muy entretenida la agenda económica de hoy, Sebastián. Muchas gracias, Muy bien. Sebastián. Nos vemos. Chao, Carola. Hacemos